Biblias, por favor, en Lucas capítulo 11, si es usted tan amable, del versículo 5 al 13. Hoy vamos a hablar de una escritura, dos textos, dos escrituras, hermanos, que son, hay cosas que Dios nos da en su palabra, hermanos, que se vuelven un misterio. Mire, vamos a hablar de la oración. La palabra de Dios en varias ocasiones nos menciona, y el Señor Jesús lo recalcó también, que la oración es uno de los hábitos de las disciplinas más importantes. Cristo la practicó, los discípulos la practicaron, hermanos. Ahora, el Señor nos dice en su palabra que antes de que nosotros pidiésemos, ya Dios sabe de qué tenemos necesidad. Ahora, aquí surgen varias preguntas. Si ya Dios sabe de qué tengo necesidad, ¿por qué es necesario que le siga pidiendo? ¿O por qué es necesario que siga orando? Y a veces el interpretar la mente de Dios, el corazón de Dios, se vuelve tan difícil para nosotros como seres humanos. Y estas son escrituras de las cuales a veces entramos en esa dificultad de poder interpretar, entender la mente y el corazón de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estas escrituras que vamos a leer hablan precisamente de la oración, pero hablan de la oración en la manera de perseverancia, de constancia, de repetición, de estar siempre delante del Señor. Y vamos a titularle de esta manera, hermanos. Cuando habla de la oración, dice, nos está diciendo a través del texto, sean inoportunos. ¿Sabe? ¿Entiende la palabra inoportuno? Vamos a leerlo para entenderlo mejor. Lucas capítulo 11, por favor, amados, si son tan amables. Versículo 5 en adelante. Ya les había enseñado en los primeros versículos del capítulo 11 el Padre Nuestro. Los discípulos le habían dicho, Señor Jesús, enséñanos a orar, así como Juan ha enseñado a sus discípulos. Luego les enseña el Padre Nuestro. Usted lo conoce, ya hemos predicado y hablado y explicado esa oración. Pero ya en el versículo 5 les dice, les dijo también. O sea, aparte de la enseñanza de la oración en el Padre Nuestro, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga ¿qué dice su Biblia? Amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. Ahora, ¿a qué horas fue? A la medianoche. Porque un amigo mío, o sea, otro amigo, ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, ¿qué le dice? No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Déjeme detengo aquí, hermanos. En la cultura de este tiempo, hermanos, las viviendas estaban diseñadas de esta manera. Por la parte, la parte plana, la parte de la entrada, es lo que se conoce o conocemos usted y yo como un establo, donde están los animalitos. El Señor Jesús se cree que nació en un lugar como estos, o pudo haber sido también algún tipo de cueva, pero se cree que más bien fue este tipo de lugar, un establo. Y luego en el establo se construía un segundo piso donde estaban las habitaciones. La explicación de esto, según los teólogos, es que los animalitos se ponían debajo en el primer piso porque el calor de ellos se elevaba y calentaba el segundo piso. Entonces, a la hora de dormir, era el proceso de poner a todos los animalitos debajo en el primer piso y luego subir la familia
y recostarse todos juntos, más con los tiempos de invierno. Entonces, cuando alguien inoportuno le hablaba, o porque no había el ring que usted tiene, ni tampoco había celular, ni tampoco había una forma de comunicarse, imagínese el grito: amigo mío, ¿me puedes prestar por favor unos panes? Ahora, el otro tendría que levantarse, levantar a los hijos, levantar la familia, bajar y remover los animalitos para ir luego a la puerta para atender a la necesidad de su amigo. Era muy inconveniente. Entonces tenemos que entender lo que el Señor Jesús está diciendo para poder contextualizar correctamente y entender por qué hace esta referencia de lo que es la oración, pero de una forma inoportuna. O sea, alguien que está pidiendo algo fuera del tiempo y fuera del orden. ¿Por qué no te esperas? ¿Por qué no es en otro momento? Ahora, volvamos a la lectura. Sí, nomás quería explicar esta porción. Versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su ¿qué? Importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que no lo va a hacer por amistad, ni porque somos buenos amigos, ni porque somos conocidos, ni por amabilidad, simple y sencillamente porque es un importuno y porque me está molestando y porque no es el tiempo. Así debe ser la oración, inoportuna y aún fuera de tiempo. ¿Me están siguiendo, santos? Está tremendo esto, ¿eh? Vamos a la lectura. Dice, vuelvo al 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. De una manera inoportuna, molesta, fuera de tiempo. Alguien que está siempre tocando a la puerta, que no lo aguanto, no lo soporto, pero ahí está. ¿Aló? Entonces dice, porque luego, este es un ejemplo que Cristo está dando, pero entonces entra la paternidad de Dios, la misericordia y la gracia de Dios, que aunque se está pidiendo a una persona que como ejemplo de cómo se debe de pedir, Dios no va a reaccionar como una persona común o secular. Porque entonces el versículo 11, pongámosle atención, nos dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, esa es una escritura. Pero vamos a otra que yo utilizo mucho. Esta se encuentra también bajo el lente de Lucas. Recuerde, Lucas es historiador. Lucas, hermano, es el escritor que, aparte de ser un historiador, aparte de ser una persona muy letrada, entendía al Espíritu Santo. Porque en ninguno de los evangelios se menciona de una manera tan visible y activa el Espíritu Santo como en el lente de Lucas. Recuerde, Lucas escribe el evangelio, pero después escribe ¿qué? El libro de los Hechos. Sí saben, nomás que se hacen como que no, pero sí saben. Interpreta el mover del Espíritu Santo. Por eso Mateo no dice el que le pide pedir al Espíritu Santo, lo dice de otra forma, pero Lucas
se profundiza más y dice: el que pidiese al Espíritu Santo, el Señor se lo dará. Pero luego, hermanos, en ese mismo lente, Lucas escribe en el capítulo 18, versículo 1 en adelante, también refiriéndose Cristo Jesús a la oración. Estas son las palabras de Cristo Jesús. Vamos al capítulo 18, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, que dice su Biblia, de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué no desmayar, hermanos? Porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a desanimarnos. Porque si hay algo que el mundo nos ha enredado y lo cual el mundo nos ha puesto, nos ha programado, es en las cosas instantáneas, la rapidez de las cosas. ¿En qué consiste la rapidez? Que todo lo que se ofrece tiene que ser de una manera inmediata. Si vas al restaurante, tiene que ser rápido el servicio. Si vas a comprar algo, tiene que ser rápido. Nadie quiere esperar, nadie tiene la paciencia, nadie quiere hacer las cosas de una manera pasiva para hacerlas bien. Todo tiene que ver con rapidez. Y cuando traemos esto a la presencia de Dios, entonces hay una confusión terrible en nosotros, porque nosotros queremos, hermanos, probar a Dios como probamos al mundo. Hacer que Dios sea aquel personaje que está en una manera inmediata respondiendo a nuestras necesidades. Y si hay algo que Dios a lo cual nos somete de una manera muy poderosa, muy enfática, es a ser pacientes. Pides a Dios y Dios no responde. Y sigues pidiendo a Dios y Dios guarda silencio. ¿No le ha pasado a usted? Y luego pregunta: ¿dónde estás, Dios? Y Dios te contesta con el salmo: el Señor está en los cielos, sentado en su trono lleno de majestad. Porque para el último, un minuto son como 1000 años. No, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Verdad que sí? Entonces, habría que interpretar el tiempo de Dios y no el tiempo del que tenemos nosotros. ¿Me están siguiendo? Entonces dice la palabra del Señor: orar siempre y no desmayar. O sea, cuando vas a pedirle a Dios, hermano, espérese, cálmese. Usted no puede manipular a Dios, mucho menos gimotear. ¿Cuántos gimoteones hay aquí? ¿Sí entiende esa palabra, verdad? Muy de Chihuahua, muy de nosotros. Sí, que creen que llorando, y creen que renegando, y que creen que enojándose van a hacer que Dios se mueva. Olvídate de eso. Entonces dice el versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es, aquel era inoportuno, esta es inoportuno y molestos. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Ser inoportunos y molestos. Miren los niños cómo son. Papi, ¿me dejas ir? No. 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 ¿Me dejas ir? Ok, ya vete. Ahora, ¿por qué? Ahora, esto es un misterio, hermanos. Porque si Dios ya sabe de qué tenemos necesidad,
Dios ya sabe que nos duele. ¿Por qué Dios nos enseña a que sigamos pidiendo algo que Él ya sabe? ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál debe ser la reflexión o la enseñanza, la instrucción que Dios nos quiere dar a través de esto? Y nos da un ejemplo y nos vuelve a dar otro ejemplo de lo que es perseverancia, de lo que es estar clamando, lo que es estar pidiendo, y cómo volvernos de una manera molestos y de una manera inoportunos. Terminemos la lectura, hermanos. Entonces dice el 5: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la. Ahora, entendamos algo aquí. Si hay alguien que es paciente, es Dios. ¿Aló? Vamos adelante. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, pero siempre viene la paternidad de Dios. Así como en el otro ejemplo, aquí aparece la misericordia y la gracia de Dios. En el versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Déjeme meditar en esa porción. ¿Qué es lo que Dios busca al impulsarnos y tal vez hasta el obligarnos a que nosotros estemos siempre delante de Él, en su santa presencia, buscando su rostro, clamando? Y luego dice aquí: de día y de noche. Y aquí voy a profundizar un poquito más, porque ya sabe que el domingo de la noche aquí sí nos vamos un poquito más. Porque ustedes son los más espirituales, díganme. Y ustedes me van a entender. Pero ahí le va. ¿Cuándo es cuando nosotros clamamos más? No en el día bueno, no cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas no son favorables, cuando hay adversidad, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay dolor, cuando nos metemos o hay fracasos o tropiezos, cuando hay una profunda necesidad. Entonces yo me atrevo a profundizar de cierta manera y hacer un análisis sobre esto. Y a veces las situaciones y circunstancias son provocadas por Dios a nuestras vidas para que nosotros aprendamos a estar en su presencia. Si hay algo que yo he aprendido y he visto en la Escritura, es que Dios se deleita en la oración de su pueblo, en la alabanza, en el clamor, en el gemir, en el buscar, en el orar, en el quebrantarse delante de Él. Y dice la Escritura que nuestras oraciones son como incienso que suben a su presencia, olor fragante. Pero rara vez hay un corazón quebrantado que le busca con intensidad, con pasión. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite que circunstancias adversas lleguen a tu vida, porque esa es la forma en que tú te acercas a Él. Porque si todo estuviese bien, te olvidarías de una adoración, de un clamor, de una petición, de ir a su presencia con júbilo, con alabanza. Y aquí viene un poquito más. Yo creo que aquel que logra aprender a adorar a Dios en el día bueno, ese es el maduro espiritual y el que entiende los propósitos de Dios. Aquel que tiene gratitud y que aun cuando las cosas están bien, va y se quebranta en la presencia de Dios y le adora y le bendice y le exalta.
Y entonces se termina la necesidad de estarlo sometiendo a circunstancias difíciles, porque es la única forma de hacerte ir a los altares del Señor. ¿Siguen aquí? Ya empezó a doler, ¿verdad? Y estoy enseñando esto porque los estoy anticipando. Aquí ya viene enero, como cada año, ¿no? Y estos días de ayuno y oración nos disciplinan para que durante todo el año usted mantenga el hábito de buscar a Dios. No descuides la oración, tu comunión con Dios. No seas indisciplinado. Mantén tu tiempo de oración, de búsqueda, de clamor. No esperes a que venga el día malo. Ahora que estás bien, ahora que tienes salud, ahora es cuando buscar a Dios en el día bueno. No tiene que ser en el día malo. Déjeme acabar la lectura. Entonces dice: ¿qué acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es pregunta. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque la fe es precisamente eso, el creerle a Dios, hermano. El creerle. Mire, hay algo que me inquieta. ¿Cómo las personas son buscadoras de Dios únicamente cuando la necesidad es apremiante? Una vez que termina la necesidad, Dios queda en el olvido. Dejan de ser participantes de las actividades espirituales. Qué terrible es eso, hermanos. Qué denigrante, ¿no? Qué mal está esa condición. Cuando las personas solamente buscan a Dios por conveniencia y creen que Dios lo pueden usar, que Dios responda a mi necesidad, y una vez que ya no le necesite, pues ya no te ocupo, retírate de mi vida. Eso no es de creyentes, eso no es de hombres y mujeres de fe. El hombre y la mujer de fe aman a Dios, sirven a Dios, son fieles a Dios en el tiempo bueno y también en el tiempo malo, cuando hay y cuando no hay, cuando pueden y cuando no pueden, cuando hay sanidad y cuando hay enfermedad. En todo tiempo y en todo lugar son adoradores, buscan a Dios, sirven al Señor, aman a Dios con toda su alma, con todo su corazón. Ahora, déjeme aterrizar esto rápidamente porque voy cortito. Vamos a adorar a Dios. Hay una escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 13, que dice, se la voy a leer, usted la conoce, donde habla de los héroes de la fe y da una lista de aquellos hombres en la escritura que le creyeron a Dios sus promesas. Y dice el versículo 13 del capítulo 11 de Hebreos: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ufale. Entonces quiere decir que después de creerle a Dios y orar a Dios y estarle pidiendo y estarle clamando, no todo lo que pedí lo voy a recibir. Ahora, aquí están los misterios del Señor. Acabamos de leer el texto que dice: todo lo que pidieres lo recibiréis en su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que aparecer la paternidad de Dios en todo esto? Porque al último no todo lo que pedimos es bueno, ni es saludable. Por eso dice que si le pides un pan te va a dar una piedra o... No, porque Dios evalúa tu necesidad. Y que muchas de las ocasiones nuestras peticiones están desviadas.
contaminadas por pasiones y deseos personales egoístas. Santiago lo dice claramente: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero eliminando esos puntos, hermanos, de las pasiones y las peticiones equívocas, erróneas, hay peticiones que son muy honestas. Por ejemplo, la petición de un padre pidiendo por un hijo, la petición de una madre pidiendo por un hijo o una hija, porque son inconversos. ¿Acaso Dios no quiere salvarlo? Dios quiere salvarlo. ¿Estará fuera de la voluntad? No, no está fuera de la voluntad de Dios. Entonces de ahí surgen las preguntas. Bueno, si no es una petición mal infundada, ¿por qué te tardas? Y aparecen versículos como estos: hombres llenos de fe, que murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así dice la Escritura. Entonces viene otra pregunta: Señor, ¿acaso me iré a morir clamando? Posiblemente eso es lo que Dios quiere. Y aún después de que te mueras clamando, tus oraciones quedaron pendientes. Y tal vez tus ojos no lo ven, pero tus hijos sí lo van a ver. Eso es definitivo. Somos finitos, pero Él es infinito. No tenemos el poder, la autoridad, pero Él tiene el poder y la autoridad, hermanos. Y el tiempo de Dios es perfecto. Lo que Dios nos está enseñando a través de ser personas perseverantes, a través de ser personas constantes, persistentes en la oración, es que aprendamos a confiar y a esperar en el Señor sin importar qué, hermano. Descansar en Él. Clama, sigue clamando, pero no me ha respondido. Usted siga pidiéndole. Sea el enfadoso. Usted suba al trono de la gracia y dígale a todos los ángeles: cállense, quítense, porque aquí vengo yo a enfadar a mi Padre. Que eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Constancia, persistencia, ser importuno. Todos los días subo con la misma petición. Ahí vienes otra vez con lo mismo, con la misma cantaleta. Parece disco rayado. Sí, pero no me voy de aquí hasta que no me respondas. Aquellos que doblan rodilla y dicen: no me levanto, Señor. Estaré clamando, estaré gimiendo, estaré pidiendo. ¿No le pasó eso al Señor Jesús? Llegó su hora. Se va con sus discípulos al Getsemaní. Los comienza a separar en grupos. Ustedes quédense aquí, avanza con 3 más adelante y avanza él solo más adelante. Oró una vez, oró otra vez, oró otra vez. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga ni mi voluntad, sino la. Hasta que al último el Señor se levanta y afronta lo que tiene que afrontar: la cruz del Calvario, por amor a mí y a usted. Entonces, pues ¿a dónde vas? ¿Te vas a desesperar? ¿Te vas a molestar? ¿Te vas a enojar? Porque ya llevas pidiendo mucho tiempo y no se ha respondido a tu oración. ¿Te vas a frustrar? ¿Vas a abandonar tu oración? O como muchos que después de haber tratado dijeron: esto no funciona, y lo abandonaron. Hay gente que ha perdido tanto por una condición de desánimo.
¿qué es la fe sino perseverar? ¿Qué es la fe sino creer? Porque la fe es convicción de lo que no se ve. Y el justo por la fe vivirá. Me levanto todos los días creyéndole al Señor. Todos los días le pido las mismas peticiones. Algunas son respondidas, otras no. Y le voy a decir una experiencia muy personal, muy propia. Que ha habido peticiones que me he cansado y las tiro al olvido. Allá al tiempo llega algo y sucede algo y me cae el 20. A mí ya se me ha olvidado. A ti sí, pero a Dios no. Todo lo que pides y todo lo que clamas queda en el corazón de Dios, hermanos. Porque toda oración que se levanta es el incienso, es el olor grato. Van en el nombre de Cristo Jesús. Todo se atesora en el corazón de Dios. Cada lágrima, cada clamor, cada gemir, todo lo que has sufrido, todo tu dolor, toda tu angustia, tu desesperación que expulsaste, que expresaste en el altar, en tu intimidad con Dios, nada de eso, hermano, pasó por alto. Todo se quedó en el corazón de Dios y a su tiempo Dios va a responder. Y te digo que Dios es un Dios fiel a sus promesas, hermano, y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ahora, no importa. Quiero terminar con esto. Mire, ya se me fue el tiempo. Ahora sí, ya de veras. ¿Me espera tantito? Va. ¿Usted se recuerda de Abednego? ¿Cómo se llamaba el otro? Sadrach, Abednego y esos tres. Hace la estatua a Nabucodonosor. Les dice a todos adorar, inclínense. Y hay algo bien interesante que sucede en el texto. No lo voy a leer para no tomar el tiempo, pero porque usted lee la Biblia, ¿verdad que sí leen la Biblia? Si no la lee, duérmase un rato. Pero sucede algo muy interesante en este texto. Se les confronta a estos tres personajes, se les dice, tienen que adorar. Ahora, la respuesta de ellos es la siguiente. Mira, nosotros a Dios servimos y no pretendemos ni vamos a inclinarnos delante de tu estatua. No importa las amenazas. ¿Y la amenaza cuál era? Los vamos a tomar y los vamos a echar en un horno de fuego. Y luego dicen ellos, mi Dios sabrá librarnos. Pero ahí enseguida dice, ¿y si no? O sea, ¿y si no? De todas maneras, no lo vamos a adorar. Ahora, ese fue el punto donde Nabucodonosor reacciona con ira, con enojo. Porque dice la escritura que se trajeron hombres fuertes del ejército y se calentó el horno 7 veces más. Observe el proceso. O sea, la ira en que entró el hombre. Porque había gente que le creía a Dios, que Dios lo podía librar. Pero aunque no lo librase, de todas maneras, Dios sigue siendo Dios. ¿Cuándo vas a entender eso? Que aunque andes de mojigato, de todas maneras Dios es Dios. El punto fue, hermanos, que no fueron librados. Yo sé lo que está pensando. Espéreme. Porque dice que los tomaron con todas sus ropas. Fue algo violento. No se prepararon. Ahora, ¿qué pasaría por la mente de ellos? Bueno, se acabó, ¿verdad? Si ya nos tocó, pues ya nos tocó. Bendito sea Dios.
¿Cuántos pueden decir eso en el momento cuando las cosas no son favorables, hermano? Que no salió bien nada. O sea que le intentaste, le luchaste, le peleaste, le trabajaste, le oraste, le pediste, le lloraste y no sucedió. ¿Y qué dices? Ah. No, no dices eso. Dices, bendito sea Dios. A Él sea la gloria. Ahora, Dios sigue siendo un Dios paternal, porque fueron atados, cargados y lanzados. Se acabó. Pero cuando fueron lanzados, los que los lanzaron, era tan fuerte el fuego, dice el texto, que ¿qué? Se quemaron. Y cuando caen dentro del horno, metieron 3 y había. ¿Por qué Dios nos hace esperar hasta el último? No se ha preguntado eso, hermano. Cuando el agua te llegó aquí, bueno, ¿qué te costaba cuando la tenía en la cintura, pues? ¿Por qué? ¿Por qué Dios a veces nos estira de tal manera? Nos pone en tales extremos y en tales dificultades que nuestra fe es probada hasta el último centímetro. Se rompe, hermano. Se cae. ¿Y cuántas veces has dicho, hasta aquí, ahora sí, ya, se acabó? No, espérate, esto no se acaba hasta que Él dice que se acaba. Pero cuando ya te lancen al fuego, entonces, y todavía entonces aparece el cuarto personaje, que Nabucodonosor se tallaba los ojos y decía, es como los dioses. No era nomás que el mismo Cristo caminando con ellos, hermano. ¿Hasta dónde? Por eso dice la Escritura, ahora la entiendo con más claridad, hermano, cuando dice, sé perseverante, clama, pídele, vuelve otra vez a los altares, reanuda tu disciplina, vuelve a buscar del Señor, pídele. Lo mismo, no importa, vuélveselo a pedir. Señor, llévatelo, te lo mando, pero haz algo. Dicen, a ver, porque es intolerable esto. Pídele al Señor, hermano, busca de Él. No te rindas, no abandones, no descuides. Vuelve a reanudar tus oraciones. Rehabilita tu disciplina, tus momentos. Termino con esto. Ahora sí, de veras. A través de los años, yo he aprendido a hacer mi disciplina de oración. Y se vuelve costumbre. Costumbre. Hay costumbres que son buenas, hay costumbres que se vuelven hábitos malos, ¿verdad? Pero la oración siempre va a ser un hábito bueno. Una vez que te acostumbras a estar en su presencia, se vuelve como una necesidad, como una adicción. Es como el teléfono celular cuando lo pierdes, que empiezas a temblar porque no sabes qué está pasando en Facebook. Bueno, así también en la presencia del Señor. Y el mejor momento para buscar a Dios, yo sé que hay personas que son de tarde, de mediodía, de noche. Sigue siendo muy de mañana, muy temprano. ¿Cuál es mi recomendación personal? Que no tiene que seguirla, puede ser como Dios lo guía a usted. Es que cada mañana antes de comenzar su día, dele unos minutos en la presencia del Señor. Y cualquier necesidad que tengas, llévala delante de Él.
y ser repetitivo en la misma petición. Señor, mi hijo, Señor, mi hija, Señor, mi familia, Señor, mi matrimonio, Señor, mi ministerio, Señor, mi servicio, Señor, mi economía, Señor. Sigue pidiendo, porque todo aquel que pide, recibe. Al que toca, ¿y qué más? Y el que busca va a hallar. Amén, amados. Así que a la oración, hermanos. A la oración. Como pastor, hermanos, yo sé que esto ya pasó de moda, que ya no se predica, ya no se cree, pero yo quiero mantener esto en la iglesia, que seamos una iglesia siempre de oración. Ya son prácticas que ya no se predican, que ya no se usan, han pasado al olvido, pero aquí todavía creemos en la oración. Clamemos al Señor, hermanos. Pónganse de pie, por favor.